Bienvenidos a las enseñanzas en línea de Iglesia Transformados de Quetzaltenango. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, la fe viene solo por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la comprensión, la memorización de las Escrituras son aspectos esenciales para que cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oramos para que después de escuchar la enseñanza de hoy, su vida siga siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Este año 2025, el tema general es Grandes Historias de la Biblia. Iniciamos con la creación. La semana pasada hablamos un poco sobre la caída del hombre, la caída de Adán. Y hoy quiero hablar de Caín y Abel, y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 4, verso 1. Tuvo relaciones sexuales Adán con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enfureció Caín en gran manera, y decayó su rostro. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si bien has hecho, ¿acaso no serías enaltecido? Y si no has hecho bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti estará sujeto, y tú podrás dominarlo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso la niñera de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y dejamos ahí la lectura de la palabra del Señor. A manera de introducción, yo quiero transmitirles hoy 3 aspectos doctrinales que podemos ver claramente en el pasaje. El primero de ellos es la transmisión del pecado. Leímos en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó a los animales y creó a las plantas, lo hizo según su género, según su especie. La Biblia no es un libro científico. Lo que la Biblia nos está diciendo es que en cada ser vivo está el ADN necesario para que este ser vivo se transforme o pueda reproducirse en otro ser vivo. La manzana tiene ADN para producir más manzanas. Los perros tienen ADN para producir más perros. ¿O ha visto algún gato nacer de algún perro? Aún
los insectos tienen en su ADN la reproducción de más insectos. Ahora, cuando la Biblia habla, o cuando vemos aquí que Adán y Eva tuvieron un hijo, nos está diciendo la Escritura que Adán y Eva unieron su ADN para poder traer a luz a un hijo. ¿Cómo se llamaba el primer hijo? Caín. Y la Biblia después dice que vinieron ellos y trajeron otro hijo más. Se llamaba Abel. Ahora, ¿cómo cree usted que era Caín y Abel? Según su ADN, iguales a Adán y a Eva. El ADN se transmitió. Ahora, ¿por qué le hablo del ADN? Interesante, porque hasta el momento el 50% de la codificación de genes ya se ha realizado, pero hay un 50% que los científicos no saben para qué sirve. Pero ese 50% de ADN que no se ha descubierto para qué sirve, lo más seguro es que ahí están las emociones, que ahí está el carácter, que ahí está todo lo que nosotros hacemos de manera emocional, que no hay un lugar específico donde yo pueda decir, yo amo a mi esposa con la amígdala de mi cerebro. ¿Puede decir usted eso? Ahora, si yo le pregunto, ¿con qué ama usted a su mujer? Con todo el alma. ¿Dónde queda eso? ¿En qué parte de su cuerpo está eso? Hay un gran porcentaje de ADN que está en nuestras células que no sabemos para qué sirve. Ahí está el asiento de todo lo que nosotros somos como personas. Ahora, ¿de quién sacó el carácter usted? ¿De su papá o su mamá? Ahora, ¿en qué gen estaba eso localizado? No sabemos. Lo importante es que usted ya se identificó con su papá o con su mamá, ¿sí o no? Eso indica que usted tiene ADN de su papá o de su mamá. Ahora, si no se parece a ninguno de los dos, busquen los abuelos. No voy a pensar que es hijo de lechero. Puede ser que sacó al abuelo, a la abuela. El ADN se transmite. Bueno, el punto doctrinal que les quiero enfocar es que cuando Adán transmitió su ADN a sus hijos, también transmitió en ese ADN el pecado. El ADN, al momento que Adán pecó, fue corrompido. De tal manera ahora que nosotros no solo transmitimos ADN a nuestros hijos, nuestros rasgos físicos o nuestros rasgos mentales, sino también transmitimos a nuestros hijos el pecado. Es una realidad que todos nacemos con el pecado ya incrustado en el ADN. ¿Quién de nosotros le enseña a nuestros hijos a hacer berrinches cuando tienen 1 año, año y medio, 2 años? ¿Se ha dado cuenta que ya vienen programados para hacer berrinche? Usted les dice no. ¿Y qué dice el hijo? ¿Qué dice el hijo? Solo yo tengo hijos, ustedes. ¿Qué les dice? ¿Qué quiere el hijo? Llevar la contraria. Usted dice no, ¿y el hijo qué hace? Sí, lo que quiere es llevar. ¿Por qué se revela? ¿Quién le enseña a nuestros hijos a rebelarse? Ya lo traen programado. Es más, usted no debe enseñarle la maldad a los niños. Ellos ya la traen. Al contrario, debemos enseñar el bien. Esto me lleva un poquito más profundo, por favor. Todavía estamos hablando de la transmisión del pecado en el ADN. Hay ciertos pecados que se transmiten de generación en generación. No solo el pecado en sí como molécula, sino que el pecado activo. Hay generaciones donde ha dominado el alcoholismo. Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, todos han muerto de cirrosis hepática porque nunca dejaron el alcohol. Por supuesto que ahí hay cosas de maldad demoníacas que no podemos tratar en este momento, pero vamos al punto de que nosotros podemos estar transmitiendo un pecado activo a nuestros hijos a través de nuestra propia práctica. Por ejemplo, así fácil, la mentira. ¿A cuánto nos gusta que nos mientan? A nadie. Pero a veces nosotros recurrimos a esto de decirle a nuestros hijos, decirle que no estoy. ¿Qué está haciendo usted con su hijo? Transmitiéndole la mentira. Usted como papá, mamá, van a ir en el carro y se ponen a hablar. ¿Viste cómo llegó fulana de tal? ¿Viste cómo llegó el sutano? ¿Oíste cómo sonó
la alabanza, la batería. ¿Qué está enseñándole a sus hijos? Murmuración. ¿Vio? El pecado se transmite. No solo el hijo ya viene programado, pero nosotros como padres podemos transmitir esos pecados que a veces parecen tan insignificantes, pero que producen mucho daño, porque al final le dan permiso al hijo de también el murmurar. Ya grande, el hijo va a empezar a decir cosas. Tal vez ya ni ustedes van a empezar la plática en el carro, sino que el hijo, ¿viste cómo llegó fulana? Y es la hija o el hijo el que está provocando la murmuración. Le puedo hablar de más, hermanos. El robo, la flojera, la tacañería, el gastar desmedidamente. Nosotros como padres podemos estar transmitiendo a nuestros hijos pecados tangibles, porque el pecado que Adán nos transmitió no es tangible, no lo podemos ver, está en el ADN, pero el robo, la mentira, la hechicería, sí las podemos ver a través de las actitudes que estamos dando. Ahora, le pregunto a usted, entonces, ¿está transmitiendo algún tipo de pecado en su hogar, en su casa? Todos los días nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestra forma de actuar. Y ellos van a prestar más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Sigo con mi introducción. Segunda cosa que yo quiero que considere esta mañana. El pecado tiene poder sobre nosotros. Eso es innegable. Tiene poder sobre nosotros. Pero nosotros podemos impedir que el pecado nos domine. Usted no ha dejado de ser un pecador. Ya Cristo lo lavó, lo transformó, lo hizo a la imagen del Padre, pero la imagen completa de Cristo no ha sido formada en usted porque usted todavía no ha transformado su cuerpo en un cuerpo de gloria. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos dentro, en una parte de nuestro cuerpo, no sé dónde, guardadito, todavía el pecado. Pero la balanza debe inclinarse en favor de hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, eso es universal. Todos tenemos en el centro de nosotros, no sé en qué parte, una vocecita que nos levanta o nos apacha cuando hacemos cosas buenas o cosas malas. Esa vocecita se llama conciencia. Todos, cristianos y no cristianos, tienen esa vocecita. En los creyentes, la vocecita, esta conciencia, tiene de aliado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a venir a decirnos a nosotros: hiciste esto, hiciste aquello, eso que hiciste no me agradó. Y la conciencia nos va a redarguir y nosotros vamos a pedir perdón. Esa conciencia también existe en la gente que no le ha entregado su vida a Cristo. Ellos también tienen conciencia. Y aquí viene una paradoja interesante que aparece en el libro de Romanos. Pablo dice en Romanos que hay gente allá afuera que no es creyente, que no viene a una iglesia, que no es evangélico, pues, o que no pertenece al pueblo de Dios, que nunca ha leído la ley de Dios, pero ellos mismos en su corazón practican la ley de Dios. Mire qué interesante. La paradoja es que Dios ha escrito en todas las personas una brújula moral. Así pues, dice Pablo, que nadie tiene excusa delante de Dios de decir: tú nunca me hablaste, tú nunca me dijiste, porque todo lo bueno que el hombre puede dar, sea cristiano o no sea cristiano, proviene de Dios. Dios le dice a Caín: ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué decayó tu rostro? ¿Por qué te pusiste tan enojado, tan airado? Si hubieras hecho algo bueno, yo te hubiera levantado. Pero si has hecho algo malo, el pecado está tocando. ¿Qué está haciendo el pecado? Tocando, tocando, tocando. El pecado siempre está tocando. Con todo, le dice Dios a Caín: tú tienes la decisión de abrirle la puerta y pasarlo, o cerrarle la puerta y decirle: don pecado, no es bienvenido aquí. Ahora, concentre su mente en esa actividad, en ese pecado, en esa falla de carácter en la cual usted siempre cae. ¿Ya la tiene en la mente? Yo no sé cuál sea, pero ¿sabe para qué ha venido eso? Ha venido a ser su Dios. Si usted me dice que no puede dejar de pegarle a su mujer, la violencia es su Dios.
Si usted me dice es que no puedo dejar de ver pornografía, la pornografía es su Dios. Cada actividad que usted no esté dispuesto a rendir a Cristo, lo va a dominar. Y la palabra dominio en la Biblia, ahí en Génesis leímos, es ejercer presión, subyugar, someter. Cuando usted no somete la mentira al orden, la mentira lo somete a usted. Cada pecado al cual nosotros le damos la entrada a nuestra vida ha venido para ser nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. Ese es el propósito del pecado, hacernos esclavos de él. En tercer lugar, ahí mismo en mi introducción, ya hablamos de la transmisión del pecado. Ya vimos que nosotros podemos decirle no al pecado, pero cuando decidimos que el pecado entre, el pecado ha llegado para ser nuestro Dios. En tercer lugar, cada vez que nosotros decidamos en favor del pecado, estaremos separados de Dios. Separados de Dios. Dios le dijo en Génesis capítulo 3, el día que de él comas, hablándole a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿De qué muerte se estaba refiriendo? No tanto a la muerte física, sino la muerte espiritual. Ahora, pregúntele a su vecino, ¿qué es la muerte espiritual? Pregúntele. ¿Le dio una buena respuesta? ¿O no convence su respuesta? ¿No convence? Bueno, la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. Eso es muerte espiritual. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que se encuentra separado o separada de Dios, está muerto espiritualmente. Al hombre le dijo, cuando tú comas de ese árbol, yo ya no voy a poder estar contigo. Eso es muerte espiritual. Y a Caín lo echó fuera de su presencia. ¿Por qué lo echó? Porque Caín había hecho al pecado su Dios, su Señor, su amo. Cada vez que usted y yo nos ponemos del lado del pecado, las cosas con Dios no van a caminar bien. Y el pecado siempre va a estorbar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación en nuestro trabajo. Todo lo mancha el pecado. No hay nada que el pecado no manche. Siempre el pecado será un estorbo para nuestro éxito. El pecado ha llegado entonces para querer ser nuestro amo, nuestro dueño. Pero cada vez que nosotros le abrimos la puerta al pecado, el fin del pecado es separarnos de Dios. Y entre más separados de Dios estemos, más dispuestos a estar separados de Dios por la eternidad vamos a estar. Entonces, por favor, no esperemos nada bueno del pecado, porque el pecado siempre va a traer solo muerte y destrucción. Con esto en la mente, entonces entremos ahora sí a aprender algunos puntos interesantes sobre la historia de Caín y Abel. Quiero ir a mis puntos de enseñanza. Número 1, nosotros hemos interpretado, o la interpretación más común del texto que leímos, es que Dios vio el corazón de Abel y Dios vio el corazón de Caín. Y en base a eso decidió de quién aceptaba y de quién no aceptaba la ofrenda, y eso es correcto. Pero el pensamiento es, si lo dejamos así, es un pensamiento muy corto para lo que la Biblia realmente trata de enseñarnos. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Una de las reglas de la hermenéutica es que el Antiguo Testamento siempre se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice allí claramente que usted y yo somos la ofrenda. Y es lo primero que yo quiero enseñarles hoy. Usted y yo somos la ofrenda a Dios. Presenten sus cuerpos, presenten sus vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable.
un sacrificio. ¿Qué era lo que ofreció Abel? Un sacrificio. Ahora, Abel era la ofrenda. Lo que estaba dando era una extensión de lo que él era. Cada vez que yo dedico dinero, tiempo, servicio a Dios, debo recordar que en realidad yo soy la ofrenda. Ahora, no me da tiempo hoy. Intenté hacer un breve resumen de eso, pero eso no es para verlo aquí, sino en el discipulado. ¿Cuáles eran los requisitos para las distintas ofrendas que hay en el Antiguo Testamento? Hermanos, esas ofrendas tenían que ser extremadamente perfectas. Pero si lo que yo hago para Dios, lo que yo doy a Dios, o lo que yo hago simplemente todos los días, es una extensión de quién soy yo, entonces, si yo soy un flojo, ¿qué voy a ofrecer? Flojera. Si yo soy un peleonero, ¿qué voy a ofrecer? Pelea. Si yo soy un mentiroso, ¿qué voy a ofrecer? Mentiras. Hay gente a la que usted se acerca y termina como que fuera chiribisco seco en el desierto. Sí, termina usted seco. Esa persona no tiene nada bueno que decirle. Le va a hablar del clima, le va a hablar del tiempo, le va a hablar de los políticos, hasta de los pastores, le va a hablar de los líderes, le va a hablar de todo. Y cuando usted termina de hablar con esa persona, dice: perdí 2 horas de mi vida aquí. Los niños, la sabiduría infantil es bien interesante, porque los niños nunca están en un lugar donde no quieren estar. No quieren ir con aquella tía que los besuquea por todos lados. ¿No han visto eso? Esa sabiduría, los niños como que tienen un radar de con quién estar y con quién no estar. No quieren estar con tal persona y se van. Les importa un pepino si les van a decir algo o no. ¿Qué hace el niño? Se va. Miren la sabiduría infantil, algo tan sencillo, tan práctico, pero si esa relación, esa amistad que usted tiene, ese familiar que usted tiene, cada vez que usted llega a visitarlo, lo único que siente es que el diablo le está respirando en la espalda, entonces, o usted cambia la conversación y le empieza a hablar de Cristo, o le empieza a hablar de Dios, para que esa persona empiece a renovar su mente, o va a tener que ir a visitarlo 1 hora, así medidita, porque lo que yo soy es lo que yo doy. Lo que yo soy es lo que puedo ofrecer. Segundo, por favor. El primer punto, yo soy la ofrenda. Ahora, analicemos qué tipo de ofrenda era Abel. Porque si Abel es la ofrenda, entonces, ¿qué tipo de ofrenda era Abel? Y vamos a ir a Génesis 4. Génesis capítulo 4, y vamos a leer el verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enfureció Caín en gran manera y decayó su rostro. El primero en traer la ofrenda fue Caín, pero el verso 3 no menciona las características de la ofrenda de Caín. Trajo del fruto de la tierra, y yo recuerdo hace muchos años vi una película de Caín y Abel, y era antigua, me imagino que está más antigua, y ahorita conseguirla va a ser más difícil, pero se miraba en la película donde Caín agarraba lechuga, y había puesto 10, y de repente se daba cuenta, ay no, es mucho, quitaba 8, dejaba 2. Y ponía remolachas, ay no, muchos manojos, quitaba 8 y dejaba 2. Y cómo iba acomodando, al final era una gran ofrenda, y en la película se ve que la ofrenda terminó siendo así, chiquitita. También mostraron a Abel, y Abel revisando entre todos sus ovejas quiénes eran las más gordas y quiénes eran los primogénitos, y a jalar, y la ofrenda de Abel era enorme. Muy bonita la película, si la buscan por ahí, tal vez de repente la encuentran, pero muy gráfica, muy gráfica. De Caín no sabemos nada de su ofrenda, de Abel sí sabemos. Y por la forma en que la Biblia nos narra, podemos conocer qué tipo de ofrenda era Abel. Yo encontré 3 características de Abel en el texto, que no están escritas, pero las intuye uno cuando está leyendo.
Lo primero es que Abel era una persona organizada. No trajo cualquier oveja. ¿Qué tipo de oveja trajo? Los primogénitos. Eso quiere decir el primer cordero que abría la matriz de la oveja. Cuando nacía el cordero, le ha de haber puesto alguna marca, tal vez con pintura, tal vez le amarraba algo a la pata, lado derecho, lado izquierdo, yo no sé, pero el ganado era un montón. ¿Cómo sé yo cuáles son los primogénitos? Tendría que haberlos marcado, tendría que haberles puesto una señal, y eso solo lo hace alguien organizado. El organizado sabe muy bien dónde encontrar las cosas, sabe dónde están las tijeras, sabe dónde está el cono, dónde está la aguja, dónde está la pasta para lustrar zapatos. El desorganizado, mamá, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Papá, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿No les pasa eso a ustedes en su casa? Nuestros hijos son bien desorganizados, ¿sabes? El organizado sabe dónde encontrar el encendedor y las candelas cuando se va la luz. El desorganizado le da dinero a su hijo para que vaya a ver dónde consigue candelas. Entonces vemos que Abel era una persona organizada. Lo segundo que yo puedo ver de Abel es que era una persona generosa. Una persona generosa. No sé si se da cuenta que la palabra primogénito está en plural. Primogénitos. No trajo un primogénito. Primogénitos. ¿Cuántos han de haber sido? Hubieran sido dos, la Biblia dijera dos, dijera tres. Este hombre lo más seguro es que no escatimó. Cualquier primogénito, gordito, porque dice la Biblia claramente que tenía que estar choncho, galán. Ese quiero para mi Dios, a ese vamos a ofrecer. ¿Cuántos fueron? Pienso que al menos unos 10, si no es que fueron 15, 20, 30. Abel, entonces podemos ver que era una persona generosa. ¿Cuánto tiempo le llevó a Abel engordar a esos primogénitos? El relato no lo dice, pero tendría en mente Abel, desde que nació el corderito, vos vas a hacer sacrificio para Dios. Te voy a dar comida, te voy a engordar. Me voy a llevar mis 6 meses, pero te voy a poner así bien galán para ofrecerte a Dios. Yo no sé si puede usted percibir eso. Ahora, ¿qué hubiera podido hacer Abel con un primogénito gordo? A ver, lo primero que se le ocurre. Número 1, venderlo. ¿Sí o no? Entre más gordo está el pollo, más le pagan, ¿o no? Pero usted no paga mucho por un pollo todo delgado que está a punto a morir. Ni usted lo vende también. No, todavía no, le falta. Lo vamos a engordar bien y después lo vendemos. O en último caso, pues nos lo comemos. ¿Qué hubiera podido hacer él con tanto primogénito gordo? Comérselos. Invitar a sus amistades, porque para ese tiempo ya había gente. No crea que solo ellos dos estaban. Más adelante leemos, conoció Caín a su mujer. Quiere decir que ya habían mujeres en ese tiempo. La Biblia no nos narra eso porque nos quiere llevar a la historia que le compete, que es la historia de Caín y Abel. Pero ya habían más personas. ¿Qué? Aquí hagamos banquete, matemos a los más gordos y comamos todos. Él podía hacer con sus primogénitos gordos lo que quisiera. Eso toca el corazón, porque en el lugar de hacer lo que quiere, decidió ofrecerlos a Dios. Esto me lleva a mí a un tercer punto de Abel como ofrenda. Abel tenía una relación con Dios. No lo podemos pensar de otra manera. Solo una persona que está a la par de otra, esposas, esposos, ustedes conocen qué cosas no pueden hacer en la casa y qué cosas sí se pueden hacer. ¿Qué cosa le gusta a su esposo? ¿Qué cosa le gusta a su esposa? ¿Por qué pueden hacer esas situaciones? Porque hay cercanía, hay comunión. ¿Cómo es que Abel sabía que a Dios le iban a encantar los corderos gordos y primogénitos? Porque no había ley de Moisés que exigiera los primogénitos. No había nada. ¿Cómo sabía él exactamente qué darle a Dios? Comunión con Dios. Entonces, escogió una ofrenda exactamente con la calidad que Dios deseaba. En este momento, la cantidad no es lo importante, sino la calidad de lo que estaba ofreciendo.
¿Cuánto tiempo dedicaría Abel al día para pasar con Dios? Mire, la Biblia habla de esto en varios pasajes, pero encontré uno que me gustó mucho. Vamos al Salmo 51 y vea el verso 6. David, otro hombre que le gustaba tener relación con Dios. Cometió errores, por supuesto, pero un hombre que le gustaba estar con el Señor. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Conocía exactamente David lo que a Dios le gustaba. ¿Qué le gustaba a Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Ahora le pregunto, ¿Abel tendría esas características? Definitivamente sí. ¿Cómo las obtuvo? ¿En qué momento obtuvo él amor por Dios? No lo sabemos. Pero seguramente fue desarrollando amor por Dios a medida que estaba en comunión con el Señor. Mi amado hermano, no podemos desarrollar amor por el Señor si estamos lejos de Él. Venir aquí y recibir una palabra de 1 hora o 45 minutos, lo que usted quiera, no alcanza para la vida espiritual. Usted tiene que comer a diario de lo que Dios tiene que ofrecerle. Para eso está la Escritura, para eso está la palabra. A diario, a diario, a diario. Debemos orar los sábados a las 6 de la mañana de oración aquí, pero eso no alcanza. Tenemos que orar en la tarde, en la noche. Hoy domingo tenemos que orar. Ya es que ya fui al culto, ya en la tarde me puedo dedicar al mundo. ¿Cómo? En la tarde hay que volver a orar. En la noche hay que volver a orar. Hay que todo el tiempo estar en comunión con el Señor. En contraste, la actitud de Caín nos muestra qué tipo de ofrenda era él y por qué fue descartado. Vea verso 9 de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y vea la contestación. Es que esto es lo que a mí me llama la atención. Y él respondió, no sé. Ahora, por favor, ¿no puede leer usted? Y él respondió, no sé. No se puede leer de esa manera porque estaba enfurecido. Y cuando otras personas, no usted porque usted es santo para Dios, pero cuando otras personas están como 3,000 demonios, no le contestan a uno así, no sé. ¿Cómo contestan? No sé. Estaba bravo, estaba molesto y le está hablando a Dios. ¿Qué es lo que le está hablando a Dios? A este le faltó el respeto a Dios. Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso la niñera de mi hermano? Altanería y orgullo es lo que vemos en el corazón de este hombre. En el verso 13, y dijo Caín a Jehová, grande, miren, Caín le está hablando a Jehová, le está hablando a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me estás echando de la tierra, de tu presencia me voy a esconder. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Ahora, estas palabras son interesantes porque le está diciendo a Dios, por tu culpa ya no voy a estar a la par tuya, porque tú me estás echando de tu presencia. En ningún momento Caín reconoce que hizo algo malo. En ningún momento Caín reconoció que mató a su hermano Abel. No hay indicación. Simplemente le está diciendo, por tu culpa, ahora ya no voy a estar en tu presencia. Que conste que yo sí quería hacerlo, pero no me están dejando. Me estás echando de la tierra. Mira, hermano, este tipo es tan cínico que le está echando a Dios la culpa de lo que pasó. Y le está tratando a Dios de injusto por lo que está haciendo con él. Aparte de que acaba de pecar y que no se está arrepintiendo, prácticamente, si tú no me hubieras dado a un hermano, yo no lo hubiera matado. Solo eso falta decirle. Solo eso le faltó decirle a Dios. Si tú no me hubieras dado a un hermano, yo no lo hubiera matado. Pero todo esto es tu culpa. Yo puedo casi que escuchar la voz de Caín diciéndole a Dios, más estás tardando vos en regañarme que alguien en matarme allá afuera. Es que en todo tiempo él minimizó lo que hizo, hermano. Y eso es
problema que tenemos que superar como creyentes. No minimice el pecado. Ya cayó en pecado, pídale perdón a Dios y salga de él lo más pronto posible. Pero minimizamos a veces las cosas que hicimos, incluso justificamos. Lo hice por tal razón, lo hice por aquello, lo hice por lo otro. No justifique su pecado, porque nada justifica el pecado. Para saber la gravedad del pecado, solamente mire la cruz. El castigo de Cristo en la cruz nos dice cuán detestable es para Dios el pecado. Y todavía nosotros nos damos el lujo de tener al pecado como amigos. No, hermanos, eso no se puede hacer. Hay gente que dice, agradezcan que lo estoy haciendo, con que vaya que vine. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Ala, esos hermanos comen mucho. ¿Que no comen en su casa primero y después que vengan a la reunión? ¿Has escuchado todas esas palabras? Lo único que demuestran son un corazón altanero, orgulloso. A veces nuestros hijos pasan por ahí, ¿no? Nuestros padres de familia, entonces, cuando están en la adolescencia principalmente, pero nuestros hijos pasan por esa actitud, donde creen que nosotros somos la máquina de dinero para darles pisto cada rato, ¿sí o no? Pero no hay un agradecimiento, papito, qué bueno que amaneciste hoy, que mamita, qué bueno, y un besito, algo así, papá, necesito pisto, mañana hay que llevar esto, mañana hay que llevar lo otro, hay que la cartulina aquí, que la cartulina allá. No, la cartulina que es para el lunes la piden a las 10 de la noche el día domingo. ¿Dónde se saca una cartulina a esa hora? Debemos recordar, hijos, que nuestros padres serán padres hasta el día que se mueran. Todo lo que hacemos en la casa siempre se debe hacer por gratitud. La altanería es una actitud que no toma en cuenta a Dios. Todo lo hace a su manera. Y no podemos ser buenos cónyuges, buenos padres, buenos hijos, si somos altaneros y orgullosos. Es más, la misma Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Qué era Caín? Un altivo, un altanero. Por eso su ofrenda fue desechada. Es que no es nada más de decir, yo ya di mi ofrenda, yo ya sirvo en la iglesia, yo ya soy padre, yo ya proveo. Con eso no. La actitud con la que se hacen las cosas importa para Dios. Número 3, por favor. ¿Por qué dio Caín una ofrenda? A mí me llamó la atención esto. Si él no tenía una relación con Dios, porque yo dudo que Caín tuviera una relación con Dios. Lo dudo mucho. Alguien que está a la par de Dios no puede ser altanero. Ahora, alguien religioso que se sabe muchas cosas o que participa de eventos religiosos, podría ser religioso, pero al final su actitud ante la vida va a delatar si está cerca o está lejos de Dios. Lo que pasaba con los fariseos, lo que pasa mucho en las iglesias evangélicas. Hay muchos de ustedes que están aquí, pero su mente está Saturno, Júpiter, la luna. Si hay partido más tarde, en el partido. Se pueden hacer cosas para Dios sin tener relación con Dios. Y eso es peligroso, porque eso es lo que le pasó a Caín. Caín estaba haciendo cosas para Dios, pero no tenía relación ni comunión con Dios. Y tenemos que tener cuidado de haber venido hoy a este culto sin tener comunión con Dios. De veras, hermanos. 4 de Génesis, por favor, verso 7. Si hicieras bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti estará sujeto y tú podrás dominarlo. Aquí está la respuesta por qué Caín ofreció una ofrenda. Deseaba reconocimiento. Deseaba ser visto, tal como los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Por qué participó de la ofrenda? La pura gana de que todos vieran que estaba dándole algo a Dios. Gracias por los que sirven dentro de la iglesia, pero venga a servir por agradecimiento a Dios. No sirva para que el pastor me mire, que el líder me mire, que si estoy actuando, que estoy haciendo. No. Si va a venir a la iglesia solo para que lo miremos, no venga, quédese en su casa. Esa actitud no le agrada a Dios. Usted viene a encontrarse con el Señor. Hemos estado tratando de motivarlos desde aquí al frente para que participen de la alabanza y la adoración, porque de veras, mi hermano, verlos desde aquí con los ojos, vienen algunos así, a veces agarran señal de wifi. En el tiempo de la alabanza y la adoración, no se sabe la canción, cierre los ojos. Cántenle algo a Dios que le salga de su corazón. Al llegar a su casa, busque la canción. Acérquese al hermano René que dirigió hoy. Pregunte, hermano, ¿qué cantos cantaron hoy? Quiero aprendérmelos
los voy a buscar en la semana, para no venir la otra semana otra vez, a ver si capta señal otra vez de Wi-Fi. Mano, viene aquí a ofrecer, usted es la ofrenda, viene a ofrecerse a Dios. No es el ministerio de alabanza, viendo cómo se desgalía para ver cómo usted se mete con Dios. Aquí solo deberíamos de tocar un piano, de tener las guitarritas y usted resbalarse en la presencia de Dios. Pero ¿por qué no sucede eso? Precisamente porque no hemos entendido que nosotros somos la ofrenda. Y esa ofrenda se cultiva lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Una actitud deberían de estar contentos con que llego a servir. Mis papás deberían estar felices conmigo porque hago esto, hago lo otro, hago aquí. Lo único que demuestra es altanería, orgullo. A veces no es necesario ni siquiera que digamos que somos orgullosos. La reunión es a las 7, llegamos 7:20. Eso es orgullo. Porque usted se cree más importante que los demás, por eso está llegando tarde. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Esa es una actitud. El que la agarró, la agarró. Esa es una actitud de orgullo. Y el que la cantó era un señor bien orgulloso. El ser contestón, el ser rebelde, el simplemente hacer las cosas de mala gana, demuestra una actitud de orgullo, de altanería. Número 4, por favor. Caín terminó alejado de Dios y errante. Caín terminó alejado de Dios y errante. Lo leemos ahí en el texto, en Génesis capítulo 4, verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Eretz Nod es el hebreo, tierra de Nod. La palabra Nod quiere decir errante, errante. Y la palabra errante tiene dos significados. El primero es alguien sin rumbo y alguien que comete error, alguien que se equivoca siempre. Mire el castigo de Caín por ser orgulloso, altanero, por no reconocer que había pecado. Se alejó de Dios. De la única respuesta buena, del único lugar donde lo pudieron haber rescatado, él se aleja. Y a consecuencia de haberse alejado de Dios, vivió toda su vida errante y lleno de errores. Ese es el final del orgulloso, del altanero. Una vida donde siempre va a tropezar con la misma piedra, donde siempre va a estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Es que yo puedo, no necesito a Dios. Los hijos a veces, peor cuando están en la adolescencia, le gritan a sus padres de manera fuerte y fea. Pero hijos, sus padres ya fueron jóvenes igual que ustedes, ahora ya son viejos. Una actitud de decir, yo sé que así son las cosas, pero aún así yo lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero. Yo sé que Dios tiene las respuestas a todo, pero esas respuestas no me convencen. Yo tengo unas mejores. Esa actitud nos va a llevar siempre a ser errantes. ¿Y quién es una persona errante? Alguien sin rumbo. Alguien que va por la vida haciendo lo que puede hacer y cometiendo error tras error. Para concluir, vamos a ir al libro de Santiago 4. Vamos a leer del verso 13 al verso 17. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, haremos grandes negocios y ganaremos mucho dinero, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir esto, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora son arrogantes en su soberbia y toda esta jactancia es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo soy la ofrenda para Dios. Y todo lo que yo hago es una extensión de esa ofrenda, de ese tipo, de esa calidad de ofrenda que yo soy para Dios. Una ofrenda que a Dios agrada debe ser humilde, servicial, agradecida, hasta el día que Dios lo lleve a su presencia.
Aprendí esto hace muchos años y cada vez que alguien me saluda o alguien que me despido de alguien, primero Dios, si Dios quiere lo veo la otra semana. Esa es mi contestación. Si Dios quiere, lo veo la otra semana. Si Dios me presta la vida, estaremos haciendo esto o aquello, porque eso es lo que enseña la Biblia. 2025 voy a poner una sucursal allá, una sucursal allá, una sucursal ahí, voy a extender el negocio, voy a hacer esto en la empresa, voy a hacer esto. Cuando usted no sabe si mañana va a estar vivo. Eso es lo que dice Santiago. Los planes deben ser puestos en las manos de Dios. Y si Dios quiere, algunos comeremos pachito. El 24 de diciembre otra vez, pavito. No sé qué va a cenar usted. Yo sé, todavía tenemos aquí atorado lo de este diciembre y ya viene el otro a la vuelta de la esquina, pero lo que Dios desee. Y algunos tal vez los vamos a cafetear en el transcurso de 2025. Dele gracias a Dios, ya está en su presencia. Es que esa es la actitud de saber que la vida no la tenemos comprada, la que nos va a llevar a ser agradecidos cada minuto que estamos vivos, que estamos en pie, que estamos con la familia, que estamos alegres. ¿Cómo voy a levantar mis manos, hermanos, si Dios no me provee para mi casa de $2 millones? Sí, se lo exagero un poco. Eso se llama hipérbole en la Biblia. Existe eso. ¿Cómo voy a estar yo contento con Dios, hermanos, si la mujer que me dio? Eso enojada se mantiene todo el día. Hermano, mi esposo no se le merece nada en la casa. ¿Cómo voy a levantar yo mis manos a Dios? Y yo le digo, hermano, ¿qué culpa tiene Dios de las malas decisiones que usted ha tomado? Pues su deber es adorar, bendecir y poner sus planes en las manos del Señor. Si Dios quiere, este 2025 voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y si Dios ya no quiere, gloria a Dios, me voy a estar gozando con los ángeles, cantando, glorificando, bendiciendo a Dios. Allá arriba, mientras esta actitud no esté en nuestros corazones, jamás Dios recibirá algo de nosotros. Dios no quiere sacrificio. Lo que Dios quiere es un corazón agradecido, humilde, servicial. Cada vez que decimos nosotros, Dios, no te necesito o no necesito de otro, nos estamos sentenciando a estar solos en la vida y a estar de error en error. Siempre se necesita de Dios. Y siempre se necesita de la gente, siempre. Vamos a orar, nos ponemos de pie.